Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Luz en una cueva. Volvimos a aparecer otra vez, nos complicamos con un poquito de cositas ahora se acuerda que yo en el principio del podcast dije que este podcast es de dos personas, mío y de una chica llamada Paula. Hola. Que es mi novia. Estuvimos complicados para hacer el podcast en un tiempo, lo frenamos, pero ahora estamos orando para volver porque es difícil la lucha de estar constantemente. Lo que en los podcasts siempre hablamos es muy difícil. Pero hoy tenemos un capítulo en donde lo pensamos. Fue muy de repente, fue todo muy rápido y mucha emoción de ganas de hablarlo. Vamos a tener una frase en donde vamos a decir, cuando nosotros tenemos un problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un problema? ¿A quién vamos directamente o a quién señalamos primeramente? Es a Dios. Y cuando tenemos el problema decimos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, con esa palabra de por qué vamos a empezar a quitarlo de nuestra vida. Y vamos a poner la palabra ¿para qué? Esto es para que nosotros digamos, en vez de decir ¿por qué?, mencionemos el ¿para qué? ¿Para qué Dios me está pasando esto? ¿Para qué me está yendo mal en esto? ¿Para qué me caí? ¿Para qué me pasó esto? Porque siempre hay un propósito, ¿no? Siempre hay una verdad o una realidad de ¿para qué va a pasar? Entonces quitemos la palabra el por qué y empecemos a decir ¿para qué? No, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Y no, ¿para qué me está pasando esto a mí? Bueno, y en esta historia vemos cómo este personaje perseveró. Y vamos a hablar de un personaje llamado Matías. No fue muy nombrado en la Biblia, pero no vamos a decir por qué, sino para qué. Pero vamos a hablar un poquito de Lucas 6, 13 y 16. Es en el momento en donde cuenta que a Jesús le seguían muchas personas, demasiadas personas le seguían. O sea, él iba caminando y estamos hablando de 400, 700, no hay un número exacto de las personas que había a su alrededor y que le seguían atrás, ¿no? Y acá nos cuenta cuando él en un momento se pone así y empieza a separar a esas personas. Es donde él empieza a nombrar sus 12 apóstoles. Pero no es que solamente están esas 12 personas y le empieza a elegir, no, sino que están de esas 400 personas, algunos estaban emocionados diciendo, me va a elegir a mí, me va a elegir a mí, no me va a elegir a mí, seré digno de ser su apóstol, seré digno. Entonces él empieza a elegir, a elegir y a elegir, a elegir a los apóstoles que nosotros sabemos que en el 6:14 te dicen que empezó a llamar a Simón, a Pedro, a Andrés, a Jacob, a Juan, a Felipe, y a Bartolo, Mateo, Tomás y todos los demás, ¿no? Y en ese momento cuando estaba eligiendo el último apóstol, porque ¿quién de nosotros no fue el típico cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en la hora de gimnasia o en hacer algún deporte, siempre tenían que elegir los equipos? Elegían el equipo y te quedabas vos último. Entonces había dos últimos, estabas vos, así todo preparado, todo listo, y estaba al lado está el que está quebrado, el que está todo, y eligen al quebrado, pero te esquivan a vos directamente. En esa situación estaba Matías. Matías era uno de los que estaba en todo esa multitud que estaba con Jesús ahí, estaba así nervioso diciéndole, ¿me va a elegir o no me va a elegir? ¿Me va a elegir o no? Entonces Jesús habla y dijo, no, vamos a elegir a Judas. Y Matías en ese momento, yo me imagino, no te dice acá, sino que te lo estoy diciendo como una palabra directamente, que me imagino Matías en ese momento, la decepción que sintió en ese momento, en decir, che, pero soy yo el que estaba más ahí, soy yo el que capaz te sea más fiel. Judas no tiene tanta pinta de ser fiel. Digo nomás, no decía Matías, pero decía todo en su mente. Entonces me imagino la decepción que le estuve diciendo, Señor, estuve
siguiéndote, estuve orando, estuve escuchando tu palabra. Donde vos ibas, yo iba atrás, porque esa multitud lo seguía. Entonces cuando Jesús separó a los 2 apóstoles, se fueron, se reunieron en un lugar y estaban las 12 multitud. Aún así, mirando en la parte de atrás, estaban como escondidos en una piedra. No escondidos en una piedra, sino estaban un poquito ya alejados, ¿no? Y lo estaban mirando. Y Matías sintió eso en decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Entonces, Matías sentía la necesidad de decir, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto, Señor, si yo te hice fiel, si yo te seguí directamente? Pero mira lo que pasó más adelante en la historia. Jesús hace todo lo que él tiene que hacer acá y en el momento de su partida, cuando él se va, deja a los apóstoles acá. Pero en ese momento ya había pasado algo, a pesar de que pasó toda la historia, había muerto alguien. Murió Judas. Estamos ya en Hechos. Pasamos todos los 4 apóstoles de la Biblia y estamos directamente en Hechos. Sabemos que Judas en este tiempo murió. Y mira lo que sucede en Hechos 1 del 23 al 26. Es cuando Jesús ya se fue. Jesús directamente en sus últimos días se fue por el cielo y desapareció. Que dijo, cuando vuelva va a haber todo, pero eso lo dejamos para otro capítulo. En ese momento cuando se fue, quedaron 11 apóstoles, porque Judas había muerto. Entonces se miraron así y decían, che, necesitamos un apóstol más. Necesitamos a alguien más que sustituya. ¿Verdad? A Judas. Ay, ni era ni nada, ¿verdad? Hechos 1, 23 al 26. 1, 23, 26. 23, sí. 23 al 26. Bueno, pero Necesitamos sustituir a Judas. Entonces acá directamente vamos a leer el 24, dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muéstrame cuál de estos dos has escogido. En ese momento había 2 candidatos para que sustituya a Judas. Entonces vamos a leer el 23 que te dice, y en ese momento llamaron a 2. Uno era Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Matías no tenía un sobrenombre, Matías era él. Entonces en ese momento dijeron, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido tú. Y en ese momento otra vez lo mismo, Matías, tenso, otra vez nervioso, decían, no sé si esta vez tengo fe, no sé si esta vez voy a seguir otra vez o no. Y directamente en el 26 le dice, y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 discípulos. Cuando en ese momento Matías sintió la decepción de no ser escogido, tenía una opción. Decir, bueno, Señor, ya que no me elegiste, tenía la opción de irse y dejar de creer en Dios. Decía, bueno, me alejo de esto, me di cuenta que esto no es para mí, me voy a hacer otra cosa. O tal otra opción de permanecer. Entonces, ¿qué fue lo que eligió a él? Cuando nos damos cuenta que aparece, si bien la Biblia no muestra toda la historia de Matías, si vemos que él está en Hechos, es que tenemos una clara señal de que él permaneció. No es que se rindió y dijo, me voy para cualquier lado. Si bien también estaban toda la multitud, pero por algo se destacó. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de por qué quitar el por qué, sino el para qué. Porque en ese momento cuando Jesús eligió a Judas, no fue no, porque Judas es algo, no, porque es Judas. No, voy a elegir a Judas para que me traicione. Porque en ese momento Jesús sabía que tenía que haber un traidor en medio de ellos. Entonces por eso eligió a Judas, no eligió a Matías. No es que porque vos sos así, porque vos, Matías, la otra vez hiciste eso y no me gustó lo que vos hiciste. No es el por qué, sino es el para qué. ¿Para qué no me elegiste en ese momento? ¿Para qué elegiste a Judas y no a mí? Para que nosotros sepamos lo que es la traición.
para lo que Jesús sufrió en ese momento de lo que pasó con Judas. Y sin embargo, él se mantuvo firme. Es decir, confió en decir, bueno, yo me voy a quedar acá y voy a permanecer. Y no me voy a ir de tu lado, Señor, porque sé que para algo va a ser. Y acá tenemos el ejemplo de que pasando todo, terminó siendo apóstol. Esperando todo, decidió permanecer. Y lo eligieron a él. Es decir, Dios mismo lo eligió. Porque ellos oraron en decir, ¿quién será tu apóstol? Y salió Matías. Entonces hay que quitar esa palabra del ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Sino, ¿para qué me va a pasar esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Porque ya veo que algo más adelante va a pasar. Otra cosa que hizo Matías es confiar. De que a pesar de eso no fue como que dudando, diciendo, ¿será que sigo? ¿Será que no sigo? No, sino que confío en ti, Señor. Sé que tú me vas a recompensar con algo. Tú prometes y tú cumples. Entonces él lo que hizo, confió. Quitó el por qué y dijo, fue para esto, fue. Listo. Dejo todo en tus manos. El otro punto también es dejar tu mochila en él. Dejar esa carga que vos estás pasando en decir por qué. Creo que en este capítulo se va a sonar mucho la palabra el por qué. Es un montón. Pero quitar esa mochila, quitar ese peso tuyo, esa duda, esa inquietud que tú tienes en decir, ¿por qué me está pasando esto? Cuando tú te quitas esa carga, lo dejas a él, entendés el para qué. Ojo, que tampoco es algo muy rápido, sino es un momento, es el Señor lo que elige, la distancia. El Señor va a elegir cómo va a ser tu propósito. Y ojo, tu propósito no es el mismo que el de otra persona. Señor, ¿por qué a esta persona le pasa esto y a mí no? No tiene nada que ver. Sigue tu camino y sigue lo que el Señor tiene para ti. Hay que entender que diferentes propósitos. El para qué no es el mismo del para qué para el otro. Sino que somos todos diferentes en el sentido de que se me complica tanto entender de cómo a esta persona le va, cómo es tan fiel, cómo es tan firme. Me pasa a mí que yo me siento mal cuando no puedo seguir su voluntad y miro videos y digo, wow, me opasca un montón esta persona, ya está al lado de esta persona no soy nadie. Pero Dios mira los corazones. Tu pelea no es lo mismo que un video en TikTok de que un chico sube así diciendo palabra diaria, palabra esto, palabra lo otro, cuando directamente ese chico solamente estudia. O cuando tiene la afortunada de que Dios le dio para que solamente estudie y Dios le dio el estado económico que él tiene, Dios le dio todo. Cuando tú tienes otro propósito, que puede ser un plazo más largo, o sea, vas a tardar más o vas a tardar menos. Pero, ¿qué pasa? Yo trabajo, estudio y entre algo de eso se me complica encontrar los tiempos para Dios. Entonces decidí escuchar la palabra de Dios, no guiarme en los videos. Si bien los videos son para una enseñanza, este podcast lo queremos hacer directamente para alumbrar el camino, de salir de esa cueva directamente. No somos una generación que estamos en una cueva muy oscura. Y directamente solo queremos encender una llama en nuestro corazón y que sea lumbrera a tus caminos y guiarlos hacia Él, hacia el Padre amado que tenemos nosotros. Entonces le damos fin a este capítulo del podcast, espero que les haya gustado mucho. Ya saben que nos pueden seguir, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos haciendo clic directamente, donde queremos subir más la palabra del Señor, sino llevarlo para todos lados, dejar mensaje que toque en tu corazón. Así que ya sabes, quita el por qué y pon el para qué. Ya está eliminado esa palabra por qué. ¿Por qué, Señor? No. Y no el para qué. ¿Para qué, Señor, no me va a pasar esto? Y ser paciente. Así que espero que les haya gustado el capítulo. Deseo una buena semana. Creo que es el primer video de 2025. Es el primer video del 2025. Vamos por más. Vamos por mucho más.
y el Señor dejamos todo en sus manos directamente. Aprovecho.